Curso esotérico y práctico de alquimia. Sábado 25 de enero del 2025. La alquimia suprema. Primera clase. Salimos Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Excelente. Muy bien. Los que están por internet, buenos días, ¿cómo les ha ido? Buenos días. Muy bien, ya para todos los asuntos. Excelente, muy bien. Estamos en este curso esotérico y práctico de alquimia, la clase 47, y hoy prácticamente comenzamos la alquimia suprema. Pues la semana pasada fue más una introducción. Ya vimos lo que es la alquimia de Occidente, porque este curso es un curso completo, integral. En la alquimia de Occidente nos gastamos 30 y punta de clases, donde se toca el azogue, la sal, el mercurio, el azufre. Y es más, a pesar de que lo cubre todo, siendo esa parte más metafórica, es más física. Habla de ciertas sustancias. ¿Sí? Después vimos la alquimia interna taoísta, que complementa ese trabajo. Y esa ya no se enfoca tanto en lo físico. La alquimia interna taoísta, las que practicaron los monjes taoístas, del templo Shaolin y del templo Utan en el norte y sur de China, ¿sí?, ya se enfoca más en un trabajo energético, que es el segundo nivel del ser humano. Entonces trabaja con el Qin, que son las energías primarias, como la energía sexual, la energía de supervivencia, la energía de los instintos. El Qin, el Chi, que es la energía vital, lo que en India llaman el prana, y el Chen, que es el espíritu, ya la energía más superior en el humano. Ahí nos gastamos varias clases estudiando esa alquimia, que complementa mucho la alquimia occidental. Y ahí vamos con 46 clases. O sea, 30 son 7 y 7 y 6, 13 clases más o menos nos gastamos para la alquimia interna taoísta. Ya vimos una visión de nueva era sobre las 7 etapas de la alquimia del alquimista. Y vamos a entrar en este tema, que siendo todo muy integral y lo complementa, la alquimia suprema, el Atma Puya, así se escribe para que lo vean ahí en internet, Atma Puya, que traduce la veneración del yo. Yo con Y mayúscula, porque hay que aclarar varias cosas para poder entender los Upanishads. Para mí, por algo esto se llama la alquimia suprema. Para mí es una de las que más me gusta, porque aquí entrega el maestro. Si uno hubiera leído los Upanishads, si hubiera llegado ese Upanishad, Atman Puya Upanishad, a nuestras manos, pasa como pasa el I Ching.
pasa como pasa la Biblia, que uno lo lee pero no lo entiende. Entonces, para mí me parece que es la alquimia suprema, sobre todo para estos tiempos, a pesar de que es la más antigua de todas. Ese es un muy antiguo y perdido y oculto libro o Upanishad llamado el Atman Puya, la veneración del yo. Se entrega en sutras. Sutras son unas frasecitas que sintetizan una enseñanza. Por lo general va en símbolo para el alma. Entonces, para poder embolatar la mente racional. Si no lo coge un maestro y no lo explica, difícilmente uno lo puede entender. Si una persona ya más despierta no lo interpreta, difícilmente uno lo puede entender. Está enfocado ya no en la parte física como el azogue, el mercurio, la sal y el azufre, como la alquimia occidental. Ya no está enfocado en el chin, chi, chi, la energía que es el segundo nivel, sino que está enfocada al tercer nivel, el arquetípico. Está enfocado a la energía espiritual propiamente dicho, como conciencia. La conciencia es la expresión en la materia de la energía espiritual. Entonces se enfoca en el ser. Y es como ese es nuestro próximo paso evolutivo en este momento. Por eso me parece tan importante. Complementa mucho entonces ese aspecto. Entonces vamos a comenzar con este tema de la alquimia suprema. El Atman Puya Upanishad. Recuerda que los Upanishads eran de estos textos muy antiguos, donde los antiguos rishis, que eran los sabios hindúes antes de la yoga, dejaron sus enseñanzas. Esta es una explicación, como dijimos, que da el maestro Bhagwan sobre un antiguo y casi desconocido texto sagrado de India, llamado Atman Puya Upanishad, que traduce literalmente la veneración del yo, yo con Y mayúscula. Los Upanishad no pueden ser entendidos de forma común con la mente racional, como tampoco puede ser entendido el I Ching, como tampoco puede ser entendida la Biblia. Como la mayoría de los textos sagrados son escritos para el alma, para la conciencia, y solo pueden entenderse con el hemisferio derecho. O sea, si usted trata de entender eso con el hemisferio izquierdo, termina más enredado. Era mejor que no se hubiera metido con eso. Lo que pasó con la Biblia. Entonces usted coge la Biblia, la entiende con el hemisferio izquierdo y lo ve como una narración histórica, no como eventos psicológicos, como procesos del alma. Entonces difícilmente lo entenderé. Estos escritos están compuestos por sutras, que es como dejaron las enseñanzas los antiguos rishis, sabios hindúes antiguos, mucho antes de la yoga. Los Upanishad y todo su conocimiento pertenece al reino de lo desconocido. Recuerde que la verdad es lo desconocido de momento en momento. Porque lo conocido es la mente. Y la mente es pasado. Cuando usted percibe un pensamiento, ya no está viendo la realidad. Está viendo una foto de la realidad. No es lo mismo una foto
que la realidad. Antes de profundizar en el dominio de los Upanishads, o sea, el reino de lo desconocido, que es la verdad, debemos comprender primero varias cosas. Lo primero que tenemos que conocer es diferenciar entre lo que es lo conocido, lo desconocido y lo incognoscible. Esto no solo lo dicen los rishis, los hindúes. Recuerde que la cábala no le tenía nombre a Dios, porque decía que era impronunciable, porque era lo desconocido. El Tao también lo decía que no se le podía poner nombre, porque cuando se le podía nombre ya no era. Usted le toma una foto muy bonita a una flor, ¿será lo mismo la foto que la flor? Ya eso es una ilusión, usted lo ha dicho. Entonces empecemos por ver primero lo que es lo conocido, que es donde nosotros nos movemos. Muchas gracias, Alma. Con mucho gusto. Esto lo tenemos que tener como base, no solo para entender esta clase, o sea, este curso de la alquimia suprema, sino para el proceso espiritual, porque es lo que vienen explicando hace rato los maestros y que nos da tanta dificultad. Lo conocido es lo que se encuentra en la superficie, hablando de la realidad. Imagínense la realidad como una fruta. Lo conocido es la superficie. De hecho, usted cuando mira una fruta, ¿qué es lo que ve? Usted ve el mango, ve la manzana, ve la pera, ¿qué ve? La superficie. La superficie, usted ve el color, la forma. Y si mucho percibe el olor, que es la superficie. De ahí para adentro se entran los fundamentos, está la raíz, está lo que nutre, el sabor, las proteínas, los nutrientes, sí, está lo que realmente es. Lo mismo pasa, entonces la realidad se compara con una fruta. Perdón, la realidad no, la existencia. Ya hemos aclarado el término. Lo real es lo que percibes con los sentidos. Y la existencia es lo que es, la totalidad de todo lo que es. Entonces, lo conocido es lo que se encuentra en la superficie. Es lo que se puede percibir con los 5 sentidos y pertenece al dominio de la ciencia. La ciencia es uno de los 4 pilares del conocimiento. ¿Cuáles son las otras 3? Arte, filosofía y religión. ¿Qué hizo el enemigo secreto? La divorció para podernos tener cada vez más desconectados. Y nos hizo creer que lo real es lo que la ciencia trata. Cuando si toca solo lo superficial, ¿qué es lo que toca? Lo superficial. Lo superficial es la cáscara de la fruta. Es una mínima parte. Lo desconocido, recuerde que vamos, lo conocido, lo desconocido y lo incognoscible. Lo desconocido es lo básico, lo fundamental, las raíces, los fundamentos, y pertenece al dominio de la filosofía y el arte. O sea, usted a través de la filosofía y el arte puede percibir lo que es
lo desconocido. Por eso a través de las raíces de la filosofía y a través del arte usted puede percibir algo, lo que hace un verdadero artista. La palabra artista realmente quería decir era alquimista. Ahora llamamos artista a toda esa parafernalia. Un muchacho empieza a poner una voz gaysuda, a cantar cualquier pendejada y ya eso es que es arte. No pendejada, no de reggaetón. No, una voz gaysuda. Empieza así como toda afeminada y ya eso es que es voz, que eso es arte. Saque un botero, empieza a deformar una figura y ya por deformarla pone a un Jesús todo barrigón, gordo, sí. El Cristo, una obra de arte mundial. Eso no es arte. Arte es lo de Botero, perdón, lo de Rodrigo Betancourt. Usted mira una obra de arte de esas y usted no la puede entender con la mente. Pero ahí te puede, percibiéndola en un estado meditativo, te puede meter en un arrobamiento de hacerte percibir otra realidad. Sí. Lo mismo una obra, usted escucha, por ejemplo, una cantata de Bach, la novena sinfonía de Beethoven, el Aleluya, La heroica. ¿no? O la heroica. La flauta mágica, y eso te mete, no hay forma de entender eso, pero te mete con lo desconocido, te acerca a lo real. Entonces la filosofía y el arte, otras dos columnas, ¿qué hizo del conocimiento? ¿Qué hizo el enemigo secreto con la filosofía y el arte? Las puso ahí como materia de relleno y transformó todo eso. La verdadera filosofía la deformó en el arte del racionamiento, de razonar. Y el arte lo convirtió en lo que conocemos ahora como arte, que nada tiene que ver con el arte verdadero, el arte regio, que es el arte del ser. Recordemos que la filosofía es aquella parte del conocimiento que estudia las bases, los fundamentos y las raíces de las cosas. Y cuando se llega a cualquier arte a nuestra tierra, por lo general llega muerta. Porque los antiguos maestros decían, un arte, como Tai Chi, hablo de las artes meditativas, Kung Fu, las artes marciales, las danzas, sin filosofía es un arte muerto. Yo soy de los poquitos que ha tratado de recuperar la filosofía detrás de las artes. La yoga, el Qigong, el Tai Chi, el chamanismo, las runas. En este nivel, lo desconocido al que pertenece es este nivel. Lo desconocido al que pertenece este conocimiento de los Upanishads. Son muchos. En este caso, solo el que vamos a estudiar, el Atman Puja, la veneración del yo. El tercer concepto que tenemos que tener claro para poder entender estos Upanishads, sobre todo este que vamos a estudiar, es lo incognoscible. Y se dice que Dios, lo dicen todas las religiones en sus raíces fundamentales, los que tienen raíces, porque hay muchas religiones que están sin raíces. ¿Sí? Sí. Todas dicen que la verdad, Dios, es lo desconocido de momento en momento. Realmente no es ni siquiera lo desconocido, porque lo desconocido puede ser conocido. Es lo incognoscible.
desconocible es porque es muy difícil que lleguemos a ese punto de... Eso es lo que voy a explicar. Descompongamos la palabra in raya cognoscible. ¿Qué es cognoscible? Viene de conocimiento. Y usted le quita la G, que quedaría conocible. Pero la G es de gnosis, que es conocimiento. Un conocimiento del ser. No es lo mismo decir conocible que cognoscible. Conocible es lo que se ve, o sea, va más allá de lo aparente, no sé. ¿Qué? Lo conocible es tangible. Mientras que lo cognoscible es lo intangible. Sí. Pero aún, descomponiendo la palabra, estoy solo cogiendo una primera parte. Cognoscible y cognoscible. Aún, como la palabra ciencia con S y ciencia sin S. Es como la palabra sustancia y substancia con B. Es como por la palabra psicología sin P y psicología con P. El enemigo secreto le quitó todas esas palabras, la P a psicología, le quitó la S a ciencia, le quitó la B a sustancia, le quitó la S a conciencia y le quitó la G a cognoscible. Voy a las raíces. Más sin embargo, cognoscible quiere decir que es lo desconocido, que es conocido pero está oculto. Podemos llegar a él. Sí. Mientras que incognoscible quiere decir que ya no es conocido. O sea, la mente nunca podrá conocerlo. No podrá. Pero por eso no quiere decir que el humano no pueda percibirlo. No lo podrá percibir con la mente, que es la gran herramienta y el gran regalo para la vida y la supervivencia. Pero es el gran obstáculo para el proceso espiritual. ¿Sí ves lo paradójico? La universidad no acepta eso. Sí, es complicado. Yo creo que para mí es muy complicado. Siendo usted profesora universitaria. De verdad no entiendo mucho, pero sí, porque todo está basado en la ciencia. Pero es Se una basa- ciencia que es solo de la mente racional y esa no podrá percibir lo real. en raíz. Entonces No. lo incognoscible está por fuera del método científico. No será nunca percibido. Enseguida vemos que para poder entender lo incognoscible y lo desconocido es la religión. Pero no lo que conocemos ahora por religión. ¿Sí me entienden? La idea es que vamos entendiendo los conceptos para poder entender esto, porque después entraremos en materia. No olvidemos que eso miren, eso. Hay dos conceptos que también tenemos que entender. Eso y esto. Para poder entender estos Upanishads. Eso y esto. ¿Se da cuenta por qué es tan difícil entender estos maestros? No olvidemos que eso, así como está escrito, que llamamos Dios, en el real sentido de la palabra y la creación, son realidades incognoscibles. Realidades incognoscibles. Recuerde que estamos haciendo la diferencia entre existencia y realidad. Realidad es lo que puedes percibir con los sentidos. Existencia es la totalidad de todo lo que existe. Hay cosas que están más allá de la mente y más allá de los sentidos. ¿Sí? Por ejemplo, un sentimiento, un pensamiento.
¿Con qué sentido percibo yo un pensamiento? No hay un sentido. Todos sabemos porque todos pensamos, todos sabemos porque todos... El amor, ¿qué es eso? Muéstremelo, a ver la fórmula matemática. Cuantifíquelo. Muéstreme la comunidad científica, muéstreme que existe el amor. Pero existe, no existe. Un pensamiento, un sentimiento. ¿Sí ven? Con eso solo derriba uno el planteamiento científico. Hay cosas que existen que no se pueden percibir en la realidad. Sí. Al menos con los sentidos. Entonces, no olvidemos que eso que llamamos Dios, en el real sentido de la palabra y la creación, son realidades incognoscibles. Quiere decir que son realidades que se pueden percibir, pero no con los sentidos, no con la mente. El amor no se percibe con la mente. Un sentimiento no se percibe con la mente. O sea que está por fuera del razonamiento. Está fuera de la mente. La mente apenas un pequeño fragmento de la realidad de la existencia. Y la comunidad científica y el planteamiento científico, de hecho, está descartando todo lo demás de ahí. Pero lo hacen adrede, porque los antiguos científicos como Platón, Pitágoras, como en Occidente y en Oriente, como Bodhidharma, como Lao Tse, como Mahoma, eran científicos y eran religiosos. Solo hicieron adrede, desconectarnos. Estoy entendiendo todo el conocimiento para poder entender este Upanishad. La filosofía y el arte es el nexo. La filosofía y el arte es el nexo, el puente entre lo conocido que es la ciencia, lo de la mente, y lo incognoscible, sí, que es lo energético, invisible y espiritual, que lo toca la religión. Lo incognoscible fue lo que me faltó decirle. Pertenece al dominio y al reino de la auténtica religión. Lo conocido pertenece al reino de la ciencia. Lo desconocido pertenece al reino de la filosofía y el arte. Lo que dice un poema, pero un poema, pues. Ahora sacan cualquier pendejada y dicen que un poema. Sí, escribir cualquier bobada. Sí. Y la canción, que debería ser primero un poema, ya es una bobada. Por ahí digo cada rato, es que la vaca, esa es la vaca, La misma sí, con la vaca, la misma vaca, sí. Y se convierte Y eso se vuelve, le ponen un ritmito a eso, y así pues me hace el corazón, y entonces canciones en Pexel, obras de arte. Sí. Pero la vaca nos enseña un libro en las voces que es una cosa mucho más. Estamos hablando de la canción María, de la canción. Hay una cosa más. Sí, basura que están llamando arte. Y lo incognoscible pertenece al reino de la auténtica religión, no lo que estamos llamando religión hoy, que estamos llamando religión a las instituciones religiosas montadas por alguien, cuando la religión es un proceso del alma, del ser. Es como el matrimonio. Estamos llamando matrimonio a la institución matrimonial, cuando el verdadero matrimonio es un proceso espiritual. Entonces son cosas muy diferentes. Y ahí están las 4 pilares del conocimiento. Todo el conocimiento universal se cimenta sobre esos 4 pilares: ciencia, filosofía, arte y religión, y coge estos 3 niveles.
Hay cosas que la religión no le interesa mirar para nada. Hay cosas que la ciencia no le interesa mirar para nada. Sí, son partes de la gran totalidad. Y la filosofía y el arte es el nexo entre ellos dos, que es lo desconocido. Espero que me vayan entendiendo que estoy hablando muy claro. Y hay algo muy importante, doctor Guillermo, en ese tema de la manipulación de la ciencia, y es el poder que tiene la conciencia de la gente, ¿cierto? O sea, cada vez como que adelantamos más en lo que tiene que ver con lo científico, con lo material, nos quedamos como tan relegados con el tema espiritual, con el tema del alma que no interesa, y vamos a llegar a un punto que los científicos incluso están evaluando, que se llama la conciencia colectiva. O sea, la ciencia va creando una conciencia en la gente para manipularla. Todo eso lo explicaré en una de las más de 52 clases que me va a tocar este tema. Y sobre todo los jóvenes. Esos temas los tengo muy bien explicados en una de las 50 y punta de clases que tocan. Creo que pasan de 50. No sé si aguantarán, mire que la gente se va reduciendo porque a este ritmo, pero cada vez es más superior el conocimiento. Sí. La filosofía se ocupa de lo desconocido, la religión de lo incognoscible y la ciencia de lo conocido. Vaya entregue esto. Esto se debería entregar en la universidad. Que universidad viene de universalidad, de universo. Pero no solo de los sentidos, de lo que podemos ver. Claro que el enemigo secreto lo hizo adrede pues, para mantenernos así. Los Upanishads comienzan con lo desconocido, ya ni siquiera comienza con lo conocido. Comienza con lo desconocido y desemboca en lo incognoscible. Ya esto no es para mente racional. ¿Sí me entiendes? Este conocimiento. Por eso no es raro que es para poquitos. Por eso no es raro que muchos se revienten. En otras palabras, comienza como filosofía y termina como religión. En el verdadero sentido de sus palabras, porque la filosofía la volvieron una basura y la religión otra. Entonces la gente está saturada de eso, cuando lo verdadero es una auténtica religión. ¿Cuál? La religión interior, la religión del alma, la que quiere decir unión con el ser. Esa es la verdadera. En el momento que conocemos algo, se vuelve ciencia. ¿Qué es lo que buscamos, cierto? ¿O qué nos dice el sistema que debemos hacer? Se vuelve conocido. Lo percibimos con los sentidos y por lo tanto deja de ser real. ¿Por qué? Porque para que usted piense, tiene que pasar un tiempo, así sean millonésimas de segundo, para que usted piense, tiene que pasar un tiempo. Y cuando es tiempo ya está muerto, porque es pasado. ¿Sí ven? No es real. Por eso los maestros decían, lo real, Dios, lo verdadero, el amor, la vida, solo existe en el ahora, fuera del tiempo. Y es lo desconocido de momento en momento. Por eso cuando usted empieza a hacer técnicas de meditación y ve cosas, percibe cosas, ve fantasía, muchos más dicen es ridículo. Y nosotros nos fascina y eso es lo que nos están vendiendo por meditación, ver esas cosas. Porque todo eso es mente. Y donde está la mente, el ego. Una verdadera meditación, usted queda sin saber nada. Sin darse cuenta de nada. Porque si se da cuenta, ¿quién se da cuenta? La mente. La mente. ¿Y qué es la mente? Lo muerto. Vinimos a experimentar lo muerto, lo no real.
para meterlo real. Pero por ahora es bueno que tengamos claro eso para poder entender estos conceptos de luz. No extrañaría que no puedan con esto y no puedan seguir. Yo de todas maneras lo grabaré. Guillermo, disculpas tantas preguntas. Cuando copias allí eso, podemos, pues a mí se me viene la palabra esoterismo, o eso no tiene nada que ver. También tiene que ver con eso, de esotérico. Pero enseguida vamos a hablar porque es que apenas voy a empezar a definir eso. Para poder entender, porque los Upanishads hablan es así. Estoy dando las bases. Pero muy bueno que tocas, porque la palabra esoterismo viene de eso. Sí. Y enseguida vamos a ver qué es eso. No es. Sí. Pero aún así, estaba diciéndoles, en el momento que conocemos algo se vuelve ciencia, conocido. Lo percibimos con los sentidos y por lo tanto deja de ser real. A pesar de todo esto, lo incognoscible, o sea, lo que no se puede conocer, puede ser encontrado. Mire una cosa, la diferencia. Usted no lo puede conocer, pero puede ser encontrado. Puede ser sentido y puede ser vivido. O sea, Dios, el amor, la existencia, la verdad, lo desconocido de momento en momento, lo incognoscible no se puede conocer, pero puede ser encontrado. Te tienes que encontrar con eso, con el amor, con la vida, con la existencia. ¿Lo están captando? Menos mal, esto está quedando grabado, porque esto es para estudiarlo muchas veces. Pero aún así seguirá siendo incognoscible. Ese es un profundo misterio que no puede ser resuelto. Usted puede encontrarse con el amor, con la vida, con Dios, pero no podrá conocerlo. Puede ser vivido, puede ser sentido, puede ser uno con eso, pero no podrá ser conocido. Por eso el que le hable de Dios, por eso, ¿se acuerdan cuando hablé de los misterios del amor de Dios? Dije, esto no hay forma de hablarlo, pero yo voy a tratar de acercarme para que la mente lo pueda entender, pero aún así seguirá siendo mentira. Es un enigma, pues. Como para ayudarnos a entender que algún día podamos encontrarnos con eso, podamos sentir eso y podamos vivir eso. ¿Queda claro? La metafísica hindú, que es muy diferente a la metafísica occidental. Recuerden que metafísica es meta, más allá. La meta de lo físico. La metafísica es la madre de la física. Como la alquimia es la madre de la química. Como la parapsicología es la madre de la psicología. Y así sucede. Como la astrología es la madre de la astronomía. ¿Qué hizo la ciencia? Mató a la mamá, a la madre de todas estas artes. La metafísica hindú, mucho antes de que apareciera el hinduismo, divide la existencia en dos áreas. Recuerden que una cosa es la realidad y otra cosa es la existencia. ¿Dónde está la realidad? Dentro de la existencia. Es solo una pequeña parte de la existencia. ¿Les queda claro? Porque hay gente que habla de los... Yo por muchos años lo hice. Hablaban de los dos como que si fuera lo mismo. Y a veces le da más valor a la realidad, que porque lo puede ver con los sentidos, que a la existencia, que no lo puede ver con los sentidos físicos. Vamos entendiendo el asunto. Voy despacio y con buena puntuación. Entonces, la metafísica hindú, mucho antes que apareciera el hinduismo, divide la existencia en dos áreas. A una la llama esto, y al otro lo llama eso.
Esto es lo que puede ser indicado, lo que puede ser percibido, lo que se percibe con la mente. Y eso es lo que está más allá de esto. O sea, eso es lo que está más allá de esto que ves afuera. ¿Lo capta así? Lo que no puede ser indicado, lo que no puede ser conocido, lo que no puede ser explicado, lo que no puede ser entendido. Eso es eso con mayúscula. Hago la diferencia, mayúscula, subrayado y entre comillas y en negrilla. Porque usted coge la palabra eso y no le dice nada. La palabra sánscrita para la verdad, o sea, la palabra en sánscrito para la verdad es satya. Sí. Mire, para entender lo que estos magos antiguos risis pretendían transmitir, que era, sí, les muestro a ella. La palabra sánscrita para referirse a la verdad es satya. La dividí en dos partes, sat y tat. Bueno, si usted entiende esto, va a entender las bases de muchas cosas y raíces del conocimiento. Por eso usted va a ver muchas cosas cuando estudia los libros y la filosofía hindú de Satya. La palabra sánscrita para la verdad es Satya. Esta palabra sánscrita es altamente significativa y es una combinación de dos palabras, sat y tat. Sat quiere decir esto y tat quiere decir eso. Así que satya quiere decir esto más eso es la verdad. ¿Qué es la verdad? Esto más eso que hay adentro de la existencia. ¿Sí? Entonces, que no, es que la verdad es lo que yo percibo. Usted no está percibiendo. Usted ve una fruta, está viendo la verdad. Usted ve las proteínas, las vitaminas, el cuerpo nutriente, no ve nada ahí. Depende del sujeto que las termina. No, y es que por mucho que sea, usted no alcanza a ver nada de la proteína. Así tenga rayos infrarrojos en los ojos como Superman, usted no alcanza a ver los nutrientes. O sea, entrar allá a ver más allá de la parte molecular. Un humano no lo tiene, no lo puede percibir. Eso está en el reino de esto, lo otro está en el reino de eso. ¿Estamos entendiendo la idea? ¿Se da cuenta por qué esto, por ejemplo, los que no vengan a la clase, les va a quedar muy difícil porque no van a dar cuando yo explico, hago estas señas, cuando yo hago esto y eso? No ven la manipulación que estoy haciendo del conocimiento. No es lo mismo que no pude venir a la clase y que yo la oigo después. Es mejor que nada, pero muchas cosas las va a perder. Estamos entendiendo la idea entonces de entre realidad y existencia, y esto para poder tener las bases, para poder entender los Upanishads, que enseguida arrancamos con eso. La ciencia se ocupa de esto, lo de los sentidos, y la religión se ocupa de eso. ¿Cuál es más importante? Eso.
Ambas. Porque usted está en el reino de ambas. ¿Qué es lo que hacen muchas doctrinas y filosofías? Descartan alguna. Perdón, ¿eso es la religión? No es la religión. Pertenece al reino y al dominio. Mire que la palabra no es lo mismo. ¿Se da cuenta? Porque hay que ser precisos en la expresión. No es que es eso en la religión. Eso pertenece al reino de la religión y al dominio de la religión. Es la que lo estudia. La ciencia se ocupa de esto y la religión se ocupa de eso. Es como la luz y la oscuridad que nunca se encuentran y aún así no están separados, no hay distancia. ¿Cuál es la distancia de separación entre las? ¿Dónde está la luz? Aquí. ¿Y dónde está la oscuridad? Aquí. Nunca se encuentran, pero están ahí. Mira el concepto, trate de entender eso que la mente racional le queda tan difícil. Es como una dualidad. La luz y la oscuridad nunca se encuentran. Y aún así no están separadas. No hay distancia entre ellas. Están aquí mismo. Por eso le digo que decimos cosas que la mente racional le queda muy difícil entender. Los antiguos sabios rishis no le han puesto nombre, ni siquiera a eso, ni siquiera la palabra Dios, nirvana, espíritu, a eso, a la verdad, no le han puesto. ¿Dónde le pusieron el nombre de Dios? En Occidente. ¿Dónde le pusieron el nombre de nirvana, pleroma, Dios, espíritu? Después los guías, más después. Pero los auténticos rishis, a eso, que era lo inconocible, mucho más allá de lo desconocido, ni siquiera le pusieron nombre. Se referían a ello como eso. Lo que me parece sincrónico es que esto lo entregó el maestro Osho en el 72. Y yo en mi búsqueda había llegado a esas conclusiones mucho después, sin haber tenido acceso al conocimiento de Osho todavía. Y esto es Upanishad. No solo esta terminología, sino también muchos conceptos. Me alegró tanto eso. Saber que yo por mi propio camino y búsqueda había encontrado un montón de conclusiones, porque son varias, a la que los antiguos rishis, antiguos maestros hindúes antiguos, ya habían explicado. Entonces, los antiguos sabios hindúes no le han puesto nombre a eso, ni siquiera el nombre de Dios, nirvana, espíritu, porque una vez emplean las palabras, lo desconocido se vuelve conocido, y al volverse conocido dejó de ser real, dejó de ser la verdad. Otra vez es un paquete. Sí, un poquito de confusión. Sí, no, pues. Los antiguos sabios hindúes no le han puesto nombre a eso, a la verdad. Ni siquiera han usado el término de Dios, eso fue en Occidente. Nirvana, eso fue en Oriente. Espíritu, eso fue en Occidente, en las escuelas esotéricas. Porque una vez emplean las palabras, y cuando hablo de las palabras está un pensamiento, lo desconocido se vuelve conocido. Y por lo tanto, si es conocido es mental, ya no es real. Lo acabamos de estudiar. ¿Se da cuenta? Porque eso en la mente da... A mí me queda claro porque yo hace años vengo pues trabajando en el asunto. Pero si usted oye esto por primera vez, o sea, yo tengo mis conexiones neuronales para que esto sea muy nítido y claro. Pero sé que algunos que me van a oír, ya sea en el futuro a través de las grabaciones o en estas clases,
Yo sé que oyen eso, es como que si la mente les empezaran a hablar en otro idioma. Sí, porque uno tiene la conciencia y cuando uno piensa realmente las palabras que estás diciendo, uno como en su biblioteca mental busca la relación de lo que conoce con lo que no conoce. Entonces ahí es donde hay como una confusión. Se convierte en un galimatías, unas palabras que lo embolacan todo. La palabra eso indica que es aún desconocido. La verdad siempre será indefinible e incognoscible e impronunciable. Por eso más adelante, cuando empecemos a hacer un trabajo ya práctico de esta alquimia suprema, te va a proponer de que no elabores conceptos, que no le metas la razón, ¿sí? Para poder entrar en contacto y encontrarse con eso. Eso está tan cerquita de nosotros como el pez dentro del mar, como el pez con el mar. O sea, nosotros estamos inmersos en eso, pero no tenemos forma de... Puedes percibirlo, puedes encontrarte con eso, puedes darte cuenta de eso, pero no puedes nunca ni definirlo, ni entenderlo, ni hablarlo. Por eso es que esto se vuelve tan difícil. Por eso la sabiduría hindú dice, Él es eso. Eso no es una palabra, es una indicación. Ni siquiera la palabra eso es una palabra, es una indicación, te está indicando algo. Para concluir este tema diremos, esto es el reino de la mente y es un gran regalo, ahí hay un gran poder, se necesita para la experiencia humana, pero es el gran obstáculo para la evolución espiritual y eso es un misterio, el reino del espíritu. No en vano la iglesia gnóstica auténtica, porque hay otra que ya la llaman así, pero es una chapa, es la de los misterios. El gnosticismo original es el del misterio. Y pocos pudieron entender. Por eso la gnosis es tan incomprendida. Porque la gente se quedó con lo conocido. Llega un momento donde tiene que irse a lo inconocido, a la verdad, que es lo desconocido de momento en momento, como se refiere el maestro Samael. Antes de penetrar en este misterio, que es el mundo del espíritu, el mundo de eso, debemos de comprender algunas cosas, porque o si no, no habrá cómo penetrar. No buscamos conocerlo, buscamos penetrarlo, sentirlo, intuirlo, vivirlo, porque estamos inmersos en él como el pez en el agua. Pero nunca se podrá. Usted a través de la ciencia no podrá, tiene que ser a través de la auténtica religión. Que poco a poco me iré entrando en este curso en lo que es la auténtica religión. Quiere decir que la religión es un conocimiento superior a la ciencia. ¿Y por dónde está? Por el piso. Lo convirtieron en instituciones religiosas. Lo que hicieron con el matrimonio. Un proceso espiritual de unificación de las almas inmortales. Lo convirtieron en esa institución dedicada a matar el amor y a mortificarse en dos personas el resto del año. Encargados de matar el amor lo más rápido posible. Donde usted aprende, me perdonan, a pichar sin ganas y a mercar sin plata. Lo peor que puede haber, esa institución religiosa. Que más adelante hablaremos que todas estas instituciones tienen que caer. Lo primero es, de las cosas que tenemos que aprender para poder penetrarlo es, lo primero que tenemos que hacer es, ¿cómo escuchar? Ya que existen varias dimensiones
del escuchar. O sea, para usted poder penetrar este gran misterio, tiene que, primero, ¿cómo vamos a escuchar? Ahí les recomiendo una de las últimas claves del arte de vivir, la comunicación como clave del arte de vivir, que está en mi primer curso premium. Los cursos premium no todos están en internet públicos. Son premium porque son el mapa del conocimiento educativo para la humanidad hacia una nueva civilización más espiritual. El primero es las claves del arte de vivir, el segundo es la salud económica y la libertad financiera, y el tercero es el de suprasexualidad, que son 7 niveles, mínimo los primeros 5. El arte de amarse a sí mismo, el arte de amar al otro, los misterios del matrimonio, el estado de la relación de pareja y los misterios del amor y alquimia. Esos son mis cursos previos. Sí. Solo hay uno que está público. No sé cuándo subiremos los otros públicamente. Igual no los valoran. Hice un ensayo, cogí el primero de cada uno de esos y los mandé. Los volví públicos, con el propósito de que haber alguien que esté buscando y, hombre, ¿esto qué? ¿Dónde está lo demás? Y buscar y consultar. Nadie. La humanidad no está lista para eso. Está lista para Betty la Fea. Está lista para el suramericano, para el concierto de turno. Pues no está lista para esto. Por eso digo que este conocimiento que estoy dejando es para el futuro, para la nueva civilización. 2 o 3 generaciones después de ustedes, de pronto sus nietos o bisnietos. Está muy tosco, muy brusco, porque el mensajero es muy malo, que soy yo. Pero la esencia, la raíz que hay en estos cursos, fundamental. La base de la educación fundamental del futuro. Espero que venga uno de estos niños cristal, arcoíris o diamante, coja esa base y lo pula y entregue a la humanidad algo mejor. Pero hice mi tarea, que me propuse en el 90. Dejar un mapa. Por lo menos que me sirva a mí para cuando vuelva. Si vuelvo. Sí. Que puede que vuelva porque yo estoy muy amañado aquí. A servir y ayudar. Y a disfrutarme este paseo porque esto está muy bueno. Una mentira, pero no la pasa muy bien. Si decide. O la pasa muy mal, tú decides. Por eso la sabiduría hindú dice: Él es eso. Eso no es una palabra, es una indicación. Para concluir este tema iremos, esto es el reino de la mente y eso es un misterio, el reino del espíritu. Entonces, antes de penetrar en este misterio debemos de comprender algunas cosas. Porque o si no, no habrá cómo penetrarlo, que es lo que buscamos, no conocer. Debemos escuchar, primero es escuchar. Escuchar. Ya que existen varias dimensiones de escucha. ¿Por qué lo primero es escuchar? Porque si estamos inmersos en eso, en la conciencia cósmica, en Dios, en el amor, en la existencia, si no escuchamos, no lo podremos percibir. O sea, si el pez no escucha, no trata de escuchar al mar, no lo va a percibir. ¿Sí ven por qué lo primero es? Vamos a ver cómo voy a entrar a penetrar en él. Sí. Es lo primero con lo que empieza este Upanishad. Podemos escuchar con el cuerpo, que es lo que normalmente hacemos, los sentidos. Podemos escuchar con la mente, pasas un nivel más allá. Por eso les recomiendo el curso, la clase, una de las últimas claves del arte de vivir, que es la comunicación como clave del arte de vivir. Sí. Podemos escuchar con la mente, podemos escuchar con los sentidos. Haga el ejercicio ya si quiere.
Escuche solo con el oído, a ver qué oigo. Ahora que quiero silencio no hay. Y estoy en la clase y no falta la bulla, sí. Mazamorra, aguacates, el carro, la moto pitando, sí. Mire, lo que escucho afuera. Puedo escuchar con la mente y ya escucho otras cosas. Puedo escuchar con el sentir, ¿sí ven? O puedo escuchar con el corazón, que es lo que hace un auténtico chamán, un hombre medicina. Pero la más elevada de las escuchas es a través de la totalidad de nuestro ser. Por eso tenemos que aprender, y el primer trabajo práctico en este Atman Puya, veneración del yo, es aprender a escuchar con toda la totalidad de lo que yo soy. Hay que ejercitar eso. Por eso no es fácil. Solo así podemos penetrar a los grandes misterios de eso. Podremos percibir Dios, la existencia, el amor, la vida, que está más cerca de nosotros que nuestra respiración, como el pez, como el mar como el pez en el agua. Debemos escuchar solamente en la presencia, más allá de la mente. Los Upanishads usan las palabras para mostrar algo, no para decir algo. Notan la diferencia. Los rishis, antiguos maestros hindúes, usan las palabras, claro, para mostrar. Una cosa es que yo te muestre, ve, mira, ¿dónde queda eso? Allí, ve, mira, ve. Te muestro, ¿cierto? Otra cosa es que yo diga, no, ve. O sea, tú me preguntas, ¿dónde queda la estación del metro? Yo te digo, ve, mira, ve, te vas por aquí, ve. Te estoy mostrando. Vas por aquí, a la esquina, sí. Y allá llegas. Ahora, ¿cómo usamos las palabras? No para decir algo. Hombre, ¿dónde queda la estación? La estación queda cerquita al reloj. Al frente hay una prendería, una compraventa que se llama El Indio. Sí, eso queda a 2 cuadras de aquí. Sí, vos te vas a la esquina y volteas y ahí llegas. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo que yo te muestre. Pero llega al mismo lugar. Usted con las palabras no llega, puede que ni llegue. Puede que ni llegue. Mostrando sí. Quiero que entendamos la diferencia de para qué usan los antiguos sabios rishis, para qué usaban las palabras. No las usaban ellos las usaban para mostrar algo. Mostrar es, mira, ve, está ahí, ve, ahí te lo estoy mostrando. No para decir algo. ¿Sí es que eso en la mente como que se enreda? O sea, usted se tiene que detener a pensar que no estamos acostumbrados para poder entenderlo. Por eso no se puede interpretar los sutras a la letra muerta. O sea, ellos usan las palabras en los sutras para mostrar algo, no para decir algo. No es lo mismo decir que mostrar. Mostrar te lo estoy mostrando, o sea, se ve, ahí está. Entonces, los rishis en los Upanishads usan los sutras no para decir algo, por eso no se puede entender, sino para mostrar. Por eso cada una de estas clases, de estos temas que vamos a tocar, sí, vamos a comenzar con un sutra, que como van a ver al principio uno no lo entiende, pero a medida que vamos desmenuzando, lo vamos a entender todo. Entremos ahora a este Upanishad de la alquimia suprema, Atman Puya, la veneración del yo. Y aclaro,
Una cosa es el yo con Y mayúscula, que es tu ser, que es eso. A otra cosa es el yo con Y minúscula, que son las máscaras de tu personalidad. Sí. Cuando hablamos la veneración del yo, nos estamos refiriendo a el yo con Y mayúscula. Con Y mayúscula. A eso. Cuando dice alma ampulla, veneración del yo, se está refiriendo es a eso. Debemos diferenciar al ego o yo con Y minúscula del yo con Y mayúscula. El yo, o sea, en Nueva Era lo llaman algunos filósofos modernos el yo circunscrito, refiriéndose al yo con Y minúscula, al ego. O el yo no circunscrito, refiriéndose a eso. Sí. Mire que voy despacio porque esto tiende a volverse una amalgama en la cabeza. Sí. Entonces, hay que entender eso para poder entender Upanishad. Entonces, para entrar de lleno a esto, hay que entender esos dos conceptos. Vamos a dejar aquí, porque la hermanita que viene hoy de morado, y hoy viene de morado y hoy llegó cumplida, no de morada. Está de cumple, ¿o no? Sí, está de cumpleaños. Está cumpliendo 15. Sí. Entonces Vivi, vengan para acá. Sí. Viviana, la hija, quiere hacerle una atención por medio de nosotros, ya que ella está en Bogotá, Viviana está aquí. Qué bien.